Ok, buenas tardes, estimados participantes del doctorado de Gerencia Evaluativa, Tecnológica, Empresarial y Educativa. Prácticamente, pues ya ustedes van por la mitad de lo que es la carga académica o la escolaridad de este programa. Ya me están solicitando dos más. Perfecto. Entonces, bienvenidos, como le estaba diciendo, a este encuentro donde voy a facilitarle lo que es el seminario de investigación 2, ¿sí? En el aula virtual estuve revisando esta mañana, bueno, parte de la tarde estuve revisando, no todos han ingresado en el aula virtual. Claro, Quiero que para indicarle recuerden, que ya empezó la clase. sí, quiero que recuerden precisamente va a aparecer es epistemología. No sé qué pasó con la vinculación entre posgrado y setting, que no me facilitaron el aula virtual, pero allí me las arreglé y allí tienen ustedes el material disponible, ¿sí? Tienen un enlace donde le va a llevar a una serie de referencias que les va a servir para el proceso de profundización en cuanto a seminario 2. Va a estar la guía didáctica también, que precisamente pues se la voy a mostrar un poquito el día de hoy y también presentarles lo que más o menos vamos a tener como plan de evaluación, ¿sí? Es sumamente importante este seminario. Recuerden que la idea de los seminarios, aparte de formarlos ustedes en competencias o habilidades investigativas, es también para que le vayan dando forma a ese problema a estudiar durante su programa de estudio doctoral, ¿sí? Esa es la idea que se persigue precisamente con estos seminarios. Claro, existirán algunos que tienen las ideas muy claras, otros menos claras, pero trataremos de que ahora en seminario 2 ustedes puedan tratar de encauzar o encaminar ese proceso investigativo. Por eso en el aula les solicité como actividad previa el envío del trabajo final que hicieron en seminario 1. ¿Para qué? No es que los voy a evaluar, no es para eso, es simplemente para yo tener una idea hacia dónde va dirigida las investigaciones que ustedes están desarrollando y de esta manera pues buscar las herramientas necesarias para ayudarles a ustedes en este proceso. No es fácil porque ya casi se va a cumplir un año en que la primera y segunda cohorte han culminado su respectiva escolaridad y hasta el momento no han inscrito todavía el primero la tesina. Hay unos en camino que están próximos, pero ha sido largo el proceso. Entonces trataremos, al menos de estas últimas cortes que han ingresado, de que el proceso sea más expedito. En ese sentido, pues para eso estoy yo acá en Seminario 2 para tratar de ayudarles a encaminar esos trabajos de tal manera que cuando ustedes terminan la escolaridad, pues ya tengan prácticamente finalizada esa tesina, que es como la prueba, ¿no?, en la cual ustedes van a participar para poder ser los doctorantes, ¿sí? Eso por ahí. Entonces les presento la guía didáctica para que ustedes la puedan visualizar. Aquellos que no han logrado poder entrar por X razón, bueno, allí la tienen. ¿La observan? Sí, Ok, perfecto. Entonces, la guía didáctica muy parecida a todas las que ustedes han visto en cada una de sus asignaturas. Las partes que conforman esa guía didáctica: la introducción, justificación, objetivos, contenidos, descripción de la actividad de aprendizaje, orientaciones generales, competencias, el cronograma de actividades de la unidad curricular, ¿sí? Y las referencias. La introducción, allí está, es una pequeña explicación en qué consiste el seminario 2, qué es lo que se espera de ustedes precisamente con esta asignatura dentro de las unidades curriculares que ven ustedes en el programa. Tenemos acá la justificación porque es necesario ver precisamente Seminario de Investigación 2.
Tienen el objetivo general, que aquí es muy claro, que dice conformar una base teórica que le permita al participante la expansión y la profundización de la visión y reflexión de la problemática a abordar dentro del campo de la gerencia evaluativa para darle respuesta dentro de los cánones científicos. ¿Por qué este objetivo? Ustedes cuando vieron Seminario 1 fue la primera aproximación que hicieron ustedes como investigadores a lo que es el objeto de estudio o al problema que quieren ustedes investigar o darle una solución, ¿sí? Esta primera aproximación se conoce desde el punto de vista epistemológico como el acercamiento ontológico. El acercamiento ontológico que ustedes tienen precisamente al problema. Es decir, es la primera experiencia que tienen ustedes como investigadores con con ese problema. Es lo que ustedes están obteniendo precisamente a primera mano dentro del contexto en el cual ustedes quieren realizar sus respectivas investigaciones. Entonces, ya precisamente con Seminario 2 corresponde el desarrollo de la parte epistémica. ¿En qué consiste precisamente esa base epistémica? Si ya hice el primer acercamiento, tengo una visión aproximada o referencial en cuanto al objeto de estudio, ahora lo que me interesa o interesa dentro del proceso de investigación, ¿qué han dicho los demás investigadores en cuanto a la problemática que yo voy a investigar? Entonces, por eso ya se inicia ese proceso precisamente de determinar o formular, permiso, de formular esas bases teóricas, esos elementos conceptuales, esas leyes, esa teoría que van a fundamentar, van a permitir precisamente profundizar ustedes sobre el proceso de investigación, profundizar la visión, la percepción, la experiencia que ustedes que tienen sobre ese objeto de estudio, ¿ok? Eso es lo que está allí. Eso es lo que vamos a hacer precisamente en Seminario 2. Por eso la necesidad que tengo de revisar el producto final de su Seminario 1 para poder darle las orientaciones más precisas. En vez de hablar de una forma abstracta, pues tratar de direccionar el discurso de cada uno de los encuentros hacia la solución de esta parte epistémica de sus problemas de investigación. Por eso se plantean como objetivo específico, en primer lugar, entender y distinguir el desarrollo de la teoría como temática en la que se contextualiza epistémicamente una situación problemática, que es lo que le acabo de decir a ustedes. Ya hicieron una contextualización ontológica en Seminario Investigación 1. Ahora, en el Seminario Investigación 2, van a realizar la contextualización epistémica, que es lo que se ha dicho al respecto a través de otros teóricos, leyes, científicos, investigadores que hayan tratado sobre el tema. En segundo lugar, el segundo objetivo específico es diferenciar el papel que juega la teoría en una investigación científica de carácter académico, ¿sí? Y por supuesto, esta visión que va a tener la teoría va a depender de los paradigmas que se van a considerar, bien sea de forma única, positivista, interpretativo, sociocrítico, o con una complementariedad de paradigma que también se puede dar esa situación, que en el momento oportuno le voy a explicar en qué consiste precisamente esa complementariedad de paradigma. Aparte de eso, pues también nos interesa comprender la articulación que debe existir entre teoría, objetivos y paradigma. Es decir, tiene que haber una vinculación en cada uno de los elementos en su proceso de desarrollo para que eso que ustedes van a investigar o van a desarrollar tenga precisamente la validez científica que se necesita al momento, por ejemplo, de mostrar los productos que ustedes van a desarrollar en estos procesos. El cuarto objetivo es estructurar de manera preliminar el desarrollo teórico epistémico que sustenta o argumenta el componente teórico de la investigación y tanto científica como tecnológica, depende del camino que ustedes consideren. Entonces, y el último objetivo, confeccionar a grosso modo las generalidades del posible marco teórico o teoría argumentativa que sustente su investigación.
6 semanas, por supuesto, es imposible poder complementar o configurar todas unas bases teóricas, pero al menos si hacemos una confección a grosso modo o estructuramos a grosso modo lo que compone precisamente o lo que va a componer su base teórica, ustedes pueden ir desarrollando a medida que vean las otras materias, antes de ver seminario 3, ir avanzando en cuanto al desarrollo precisamente de ese segundo momento. Esos son los objetivos precisamente que presenta la guía didáctica. Entonces, cada uno de esos objetivos pues está vinculado con el contenido que nosotros vamos a ver, como es el papel de la teoría en la investigación científica y tecnológica, una unidad 2 que tiene que ver con la relación entre la teoría y los paradigmas científicos, la articulación que debe existir entre teoría, objetivos y paradigmas, el diseño estructural de la parte teórica de una investigación científico-tecnológica y, por supuesto, el cierre que va a ser ese desarrollo aproximado o referencial del marco teórico. Aquí más o menos vemos lo que es la ruta del aprendizaje. Para esta primera unidad vamos a participar en un foro. En eso sí quiero que por favor tratemos de cumplir con los compromisos o las actividades en el plazo que se les coloca, ¿sí? Tratemos de, si el foro es para esta semana, participen en esta semana, no lo dejen a un minuto antes de cumplirse el plazo. Trate siempre de cumplir con bastante con antelación el cumplimiento de sus actividades. Son actividades muy sencillas, que no les va a tomar mucho tiempo, simplemente es reflexionar y pensar desde la postura de sus investigaciones, ¿ok? Este primer foro, en la unidad 1 va a tener un 15%, en la unidad 2 vamos a trabajar un cuadro comparativo, en la unidad 3 vamos a trabajar ya un informe escrito donde vamos a empezar los primeros inicios de configuración de esa base teórica preliminar o referencial que vamos a desarrollar, tiene un 15%. En la unidad 4 vamos a realizar un esquema. En esta parte yo les voy a explicar a ustedes una estrategia bien sea depende del enfoque que ustedes vayan a considerar para su desarrollo y su investigación, cómo hacerlo de una manera más válida y más certera el desarrollo de las bases teóricas. A lo mejor ustedes también ya la dominan, pero igualmente les voy a refrescar esa parte de tal manera que no nos expandamos o busquemos otras cosas que no tenga que ver con la investigación. Entonces, en esa unidad 4 me voy a concentrar exclusivamente en ello y por último, pues está el cierre, que es la entrega de ese marco teórico, ese informe escrito final, que va a tener un valor de un 40%. En total sería un 100%. Aquí tenemos pues las competencias que se deben alcanzar con el seminario 2, los conocimientos previos que ustedes deben poseer y los materiales y recursos con los que nosotros contamos. Entonces, este es el cronograma de actividades. Tenemos de la semana 16 al 22 de marzo lo que tiene que ver con el foro, del 23 de marzo al 29 de marzo el cuadro comparativo, del 30 de marzo al 5 de abril el informe escrito, del 6 de abril al 12 de abril el esquema y del 13 de abril al 27 lo que es el informe escrito. Es decir, está configurado todo para desarrollarse en 5 o 6 semanas lo que es este seminario. Por eso es necesario que ustedes, por favor, atiendan lo que es la entrega de las actividades en el tiempo que se les solicite. De esta manera, pues ustedes pueden avanzar de una manera más expedita en cuanto al del, del desarrollo del doctorado. Estas son las referencias que más o menos tratan algunos puntos de los que nosotros vamos a desarrollar a lo largo de estas 6 semanas. Toda esta referencia, ustedes tienen el enlace del vínculo de Drive en el aula virtual, en el cual pueden acceder, que hasta el momento solamente han accedido 3, porque me han solicitado el permiso de poder entrar a la carpeta correspondiente al material de apoyo. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud con lo que acabo de presentarles? ¿Me escucha, doctor? Sí, la ¿Me escuchan? escucho. Belkis, es Belkis. Belkis, ¿cómo están? Muy bien, ¿cómo le ha ido? Bien, gracias a Dios. Doctor, una pregunta. Cuando se hizo el seminario 1, en mi caso,
Yo todavía, por supuesto, paso por muchas dudas y cuestionamientos con respecto a la temática que abordé. Hay opciones también de que se redireccione. Sí, por eso necesito ver precisamente los trabajos que ustedes tienen para yo poder revisarlo, porque si es necesario hacer posteriormente un encuentro donde yo discuta con ustedes directamente sobre lo que están planteando, pues se puede ir redireccionando y yo también ayudarlo a ustedes, miren, mejor váyase por acá, configúrelo de esta manera, que esto va más con el doctorado, en fin. Mire, recuerden lo siguiente, y esto es muy importante que ustedes lo tengan y lo consideren acá. Recuerden que la tesina no es la tesis doctoral. La tesina tampoco es un proyecto de investigación, sino la tesina es un proceso de investigación que ustedes van a desarrollar. Recuerden que en un principio, cuando nosotros vimos epistemología de la de la gerencia evaluativa, yo les comenté a ustedes y vimos una unidad, específicamente esa, que tenía que ver sobre el modelo de evaluación epistémico con que seguía el doctorado, que es el de Stuflenberg, ¿verdad? Si no lo recuerda, pues se lo voy a recordar ahora. Ese modelo consiste en 4 etapas: contexto, insumo, proceso, producto, que es más o menos lo que se realiza en un proceso de investigación. ¿Qué es lo que se busca con la tesina? Primero, ustedes en la tesina pueden demostrar el contexto donde se está dando el problema y a través de un proceso de investigación pueden demostrar con qué insumos ustedes cuentan precisamente para poder desarrollar posteriormente la base, la tesis doctoral. El esquema con que se le va a presentar, que ahorita no lo tengo a mano, pero sí se los voy a mostrar en la próxima clase, al final de todo el desarrollo de la tesina, ustedes hacen la propuesta de la tesis doctoral. ¿Sí? Eso por allí. Entonces, la tesina le va a permitir a ustedes a demostrar si realmente el objeto que ustedes están estudiando o el problema que están estudiando ustedes realmente amerita o no amerita una investigación. Si no amerita una investigación y ustedes lo demuestran, pero están obteniendo allí ya su certificación como doctorando, entonces ustedes pueden iniciar el proceso de una tesis doctoral en función de lo que ustedes han obtenido allí. Esa es una manera. Hay otra manera que a lo mejor algunas personas o algunos participantes tienen mayores habilidades en cuanto a los procesos de investigación y pase resulta que ha aprovechado seminario uno y seminario 2 y está desarrollando de una vez su tesis doctoral. ¿Qué pasa en este caso con la tesina? Bueno, simplemente esta persona puede seleccionar uno de sus objetivos específicos, que por lo general es el primero, es donde se hace el diagnóstico y puede presentar todo el proceso de investigación con el desarrollo de ese objetivo específico. Entonces, por eso, Belkin, me interesa ver cuáles son sus productos para ver hacia dónde van, qué orientación necesita y si, por supuesto, uno con la experiencia yo puedo leer y puedo ver, no, ella no sabe por dónde va y podemos conversar y te puedo decir, mira, mejor vete por acá porque se te va a hacer más fácil, en fin, pero necesito saber. Ahorita estoy hablando de una forma muy abstracta porque no conozco los productos de ustedes, pero a lo mejor en la próxima clase ya me da oportunidad de poderlos revisar y podemos hablar más claramente. O puedo también invitarlos a un encuentro, aquellos que puedan, y empezar a discutir trabajo por trabajo y también ir dándoles las orientaciones que ustedes necesitan. Gracias, doctor, gracias. A la orden. ¿Alguna otra inquietud? Más ninguna, por ahora. Entonces voy a iniciar con respecto a lo que nos corresponde hoy, lo que es la clase de la unidad número uno. Precisamente explicar un poquito de la teoría de qué corresponde esto del seminario 2. Dame un chancecito acá. Necesito cerrar la cámara de señor profesor Jorge. Ok. Ahora bien, voy a compartir pantalla. Ok, se visualiza. Otra cosa, Sí, estoy en Zoom y por lo general Zoom solamente me permite grabar 1 hora. Si se llega a cortar la comunicación, por favor, no se alejen, sino volvemos a entrar
con el mismo link, volvemos a entrar otra vez para darle continuidad a la clase. ¿Estamos claros? ¿Se ve la presentación? Sí, doctor, sí se ve. Ok, muchas gracias. Entonces vamos a comenzar con lo que es el papel de la teoría en la investigación científica y en la investigación tecnológica, ¿sí? Esta sí no. Ok. ¿Qué es la investigación científica? Voy a recordar esto porque esto ya ustedes lo vieron en seminario uno, pero igualmente voy a volver a refrescar esta información. La investigación científica simplemente es un procedimiento. ¿Qué significa precisamente un procedimiento? Viene de la parte de procesos. ¿Y en qué consiste ese proceso? Bueno, ese proceso consiste, en este caso, en un proceso de investigación como el que ustedes están desarrollando dentro del programa doctoral, donde debe cumplirse ciertos pasos. Y esos pasos son el problema, la idea o el tema, ¿verdad? El planteamiento del problema, elaboración del marco teórico, las hipótesis posibles, las variables, los indicadores, los tipos de investigación, los diseños, selección de muestra, eso se denomina proyecto de tesis. En el caso de nuestro doctorado no se trabaja con proyecto de tesis, sino trabaja con tesina, donde se demuestra, como le dije anteriormente, un proceso de investigación completo, desde un inicio hasta el final, cuando uno obtiene el resultado. Se hace una recolección, unos análisis y ya al final viene pues el informe de las pasantías, ¿sí? Entonces, este procedimiento se aplica tanto para la tesina como también para la tesis doctoral. Ahora bien, esto es para seguir una formalidad que se sigue esa sistematicidad, pero precisamente esta sistematicidad, y seguro el doctor Sergio Arias se lo habrá explicado a ustedes, está dentro de lo que es un enfoque positivista. Ya cuando son enfoques interpretativos o enfoques sociocríticos, no se sigue este procedimiento porque a veces uno inicia con una posible hipótesis y después se va al problema, o si no inicia con una revisión revisión referencial de la teoría y vuelve otra vez al problema. Todo depende. Es decir, es una investigación muchísimo más cíclica. Ahora bien, ¿qué pasa? Dentro del mundo académico, obligatoriamente ese tipo de investigaciones que son de enfoque post-positivista. Aquí dices, me estoy quedando sin tiempo. Sí, sí se corta, por favor, ya saben que no se pierdan, sino vuelven a ingresar precisamente por el mismo link. Entonces, en este proceso, la academia, pues obligatoriamente ha tocado que encajar las investigaciones interpretativas y las investigaciones sociocríticas dentro de esta formalidad para poder presentar esos informes escritos y todavía se mantienen, por más que se siga protestando, se siga, pero no hay otra manera porque no se comprende o no se entiende dentro de los procesos. Y esto es importante porque cuando vamos a publicar, por ejemplo, en una revista, vamos a publicar en una revista, la revista también me da hasta una plantilla para que yo coloque dentro de esa plantilla la información que necesito publicar y me exige que siga unos procedimientos o una estructura. Entonces es bastante difícil poder trabajar con estos enfoques de una forma más libre como me lo exige cada uno de los métodos. Pero igualmente, presentándolos dentro de este enfoque, también esa investigación son tan valederas como cualquiera dentro del campo positivista. Entonces, este procedimiento pues tiene que ser sistemático, controlado, empírico y crítico. Crítico en el sentido de una reflexión profunda. Y por supuesto, este procedimiento de la investigación científica nos permite precisamente descubrir datos, hechos y conocimientos. Una de las cosas muy importantes, por ejemplo, en la tesina, ¿qué es lo que nosotros debemos o qué es lo que nos interesa descubrir en la tesina? Hechos y datos, ¿sí? Es el inicio, es el diagnóstico que podemos realizar. Pero ya cuando yo voy a desarrollar una tesis doctoral, ya yo estoy produciendo conocimiento.
¿Por qué? Porque debo, precisamente el producto final es una contribución de los constructos conceptuales teóricos que se ha desarrollado a lo largo del tiempo a través de la ciencia o precisamente de esas áreas en las cuales ustedes van a investigar. Entonces es importante tenerlo claro. Dentro de la tesina vamos precisamente a demostrar hechos y datos. Dentro de la tesis doctoral no vamos a utilizar hechos, vamos a utilizar datos, pero lo que más nos interesa es precisamente producir conocimiento. Ahora bien, la investigación científica tiene dos tipos de clases, ¿sí? Las de las investigaciones científicas de aplicación, que sabemos que son la investigación básica, la investigación aplicada y la investigación tecnológica. Y otra clase de investigación científica es de acuerdo a sus niveles, que es la exploratoria, la descriptiva, la correlacional y la explicativa. Por lo general, dentro del campo de las ciencias sociales se utiliza mucho este tipo de investigación que son por niveles, exploratorio, descriptivo, correlacional, explicativa. Y por supuesto, ya una ciencia mucho más exacta que tiene que ver con las matemáticas, la física, quizás hasta las propias ingenierías, pues se trabaja más con una investigación básica, aplicada o tecnológica. Eso es lo que nos ofrece la teoría en cuanto a las investigaciones científicas. Claro está, también recordemos que la investigación científica también incorpora lo que son las que están bajo los enfoques cualitativos. Y esos tipos de investigaciones pues tienen que ver con la fenomenología, etnografía, teoría fundamentada, hermenéutica, en fin, todo este tipo de investigaciones que nos ha permitido aproximarnos más a lo que son los objetos de estudio. Una de las cosas importantes también, por ejemplo, en las investigaciones de tipo positivista, el nivel de investigación es muy distinto a los tipos de investigación o a los diseños de investigación. En cambio, en las investigaciones donde se utilizan los métodos cualitativos, los métodos pueden ser un tipo de investigación, pero también puede ser parte de un diseño de investigación. Y algunas veces, por ejemplo, estos métodos de diseño también pueden ser un tipo de instrumento para poder recoger información y datos. Es decir, son métodos totalmente multifacéticos que se puede utilizar en cualquier tipo de investigación, ¿sí? Eso por allí es importante tenerlo presente. ¿Se ve la siguiente lámina? Sí, doctor. Ok, gracias. Entonces, es importante que conozcamos la diferencia entre una investigación científica y una investigación tecnológica. Entonces, por supuesto, ¿de dónde arranca la investigación tecnológica? La investigación tecnológica arranca a partir de lo que deja disponible la investigación científica. Por eso, aquí vemos en esta figura los pasos o las etapas que lleva cada una de las investigaciones. Cuando hago una investigación científica, precisamente comparto de una observación, una vivencia, ¿verdad? Que se puede tener, o de una experiencia, trato de conocer, verificar, explico y hago una predicción en cuanto a esa teoría de cómo se está dando en cierto contexto, ¿verdad? Luego se vuelve a retomar esa predicción, pero ya para aplicarlo en el campo de la tecnología, comienzo a determinar el problema, documentar, diseñar, implementar, evaluar, comunicar, y eso es lo que me dice la parte tecnológica, la parte de la innovación. Eso es importante tenerlo en cuenta allí. Por ejemplo, en estos días en la Universidad Nacional Experimental del Táchira, hubo un encuentro con una profesora, Isbelia Contreras, si no me equivoco el apellido, jubilada, y ella nos hablaba de las energías sutiles y nos hablaba precisamente de este proceso, de cómo elementos de los cuales se había interpretado a lo largo de la filosofía, luego fue tomado o se realizó una experimentación a través de elaboración de elementos electrónicos y se pudo captar, por ejemplo, o se han cantado, por ejemplo, los diferentes niveles de energía o multidimensionalidad energética que se tiene en el planeta, que tenemos nosotros como sujetos, y cómo esa multidimensionalidad energética nos permite nosotros tener
empatía o antipatía ante otro sujeto o ante las cosas o ante los procesos en los cuales hacemos vida diariamente. Fue una charla bien interesante y ella demostró precisamente de esas cosas que eran totalmente especulativas, que cualquiera escuche y se va por la parte del esoterismo. Ella demostró que hay científicos que se han dedicado a través de lo que ha dejado las predicciones a través de la ciencia, bien sea humanística, filosófica, científicas, lo tomó, lo retomó y elaboró los elementos tecnológicos precisamente para realizar la demostración de esas cosas que se habían especulado. Bien interesante esa propuesta que hizo la doctora. Entonces, la investigación tecnológica es importante tener en cuenta que es un compromiso concreto que se tiene con el sector productivo. ¿Por qué? Porque siempre se busca a través, y en ese caso están las ingenierías, se buscan soluciones, ¿verdad? A través de los servicios o productos para generar precisamente o satisfacer esas necesidades que tiene la población en sí. Entonces, lo que se busca precisamente es tratar de implementar soluciones a informaciones que se pueden dar. ¿Y cuáles son esas informaciones? ¿Quiénes nos aportan esas informaciones? Precisamente la investigación científica es quien nos las aporta. Entonces, con la tecnología, pues se le busca es la innovación, la distribución precisamente de estos elementos electrónicos, precisamente para poder satisfacer esas necesidades. Y para poder satisfacer esas necesidades, pues precisamente esos productos hay que comercializar. Entonces, es importante que dentro de la investigación tecnológica, pues no parte de la nada, sino parte precisamente a través de un proceso de investigación científica. ¿Y por qué traigo esto a colación? Porque si ustedes van a desarrollar algún tipo de investigación donde se genere precisamente algún tipo de prototipo o algún elemento que tenga que ver con el área tecnológica, en primer lugar hay que realizar una investigación científica. Por ejemplo, en la tesina puedo desarrollar la investigación científica, pero ya cuando desarrolle la tesis doctoral, pues ya puedo hacer el desarrollo o la investigación tecnológica. ¿Ok? Esto es importante mantenerlo presente dentro de estos procesos. ¿Hay alguna inquietud o alguna duda? ¿Ninguna? Bueno, me queda menos de un minuto. Ahorita se va a cortar la transmisión. Por favor, cuando se corte la transmisión, vuelvan a ingresar otra vez con el mismo link. ¿Estamos claros? Sí. Ok, perfecto. Entonces ya, si quiere, vamos saliendo, podemos salir y nos volvemos a incorporar.